¿Te has jubilado o te vas a jubilar y ahora te entran dudas sobre qué hacer con tu plan de pensiones? ¿Lo saco todo de golpe o lo voy sacando poco a poco? ¿Y si me espero, pierdo algo por esperarme? ¿Cuánto me va a quitar Hacienda por recuperar mi dinero? ¿Te interesa entender si hay algún truco fiscal que te permita pagar menos impuestos? ¿Y qué pasa si no lo tocas y lo dejas en herencia? ¿Cómo tributa y cómo sería el proceso? Todas estas preguntas tienen su respuesta y es justo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Soy Ignacio Silvestre, asesor financiero certificado por la EFPA y agente registrado en Banco de España y en CNMV con más de 10 años de experiencia asesorando a clientes con su dinero. Y por cierto, si quieres mejorar tu cultura financiera, apúntate a mi newsletter gratuita donde envío un correo diario condensando más de 10 años de experiencia. Tienes el link en la descripción o puedes ir a ignaciosilvestre.com. Y recuerda que antes de empezar, este contenido es meramente educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados y las decisiones de inversión conllevan riesgos y deben basarse en tu situación personal y en el consejo de un profesional cualificado. Y ahora sí, vamos a ello. Te presento al protagonista de este vídeo, que es Ramón. Ramón es un médico que está a punto de jubilarse, tiene 65 años, reside en la Comunidad Valenciana, tiene unos 200.000 euros en un plan de pensiones, de los cuales la mitad lo aportó antes del 2007, esto es clave y ahora luego veremos por qué. Y va a ganar en torno a unos 30.000 euros cuando esté jubilado, de los cuales 24.000 vendrán por su pensión de jubilación y otros 6.000 por rentas de alquiler que provienen de su patrimonio inmobiliario. Obviamente, Ramón no existe, es un caso completamente inventado, pero tengo muchos clientes con el perfil exactamente que tiene Ramón, así que los números funcionan exactamente igual. Primer punto importante que vale la pena entender, y es la idea que gobierna absolutamente todo. El dinero que sacas de un plan de pensiones cuenta como si fuera nómina o pensión, es decir, que para Hacienda lo que ya cobras como pensión o como nómina más lo que saques del plan de pensiones tributa en la misma base imponible, que es la base imponible general, y tributa por rendimientos del trabajo. Por tanto, computa y se suma todo y para Hacienda es exactamente lo mismo. Por tanto, es importante entender que no todos tus ingresos, no todo tu dinero cae en el mismo sitio para Hacienda. Por ejemplo, como digo, la pensión pública, los alquileres que se cobran, la nómina, el finiquito del año o lo que saquemos del plan de pensiones va todo a la base imponible general y tributa por rendimientos del trabajo, va al mismo saco de cara a Hacienda, y esto tributa por escalones que van del 18,5% al 54% en el caso de Ramón. Por otra parte, también tenemos intereses de cuentas corrientes o depósitos, dividendos de acciones o fondos de inversión y luego ganancias patrimoniales o beneficios que provienen de la venta de tus inversiones. Y esto va a otro saco, que es la base imponible del ahorro, que tributa entre el 19 y el 30%. Digo esto para que simplemente se entienda que en el IRPF hay como dos grandes subconjuntos: la base imponible general, donde va todo lo que acabo de mencionar anteriormente, y la base imponible del ahorro, donde van intereses, dividendos y ganancias o pérdidas patrimoniales. En el caso de hoy, como vamos a hablar de un plan de pensiones, vamos a centrarnos en el saco de arriba, en el saco que tributa del 18,5 al 54%. Hay un error de concepto muy extendido y es no entender cómo tributan las rentas de alquileres. El 80% de la riqueza en España está colocada en ladrillo y muchísimas personas del perfil de Ramón han ahorrado toda su vida en vivienda residencial de la cual cobran unos alquileres. Por lo tanto, realmente, si Ramón cobra 24.000 euros de pensión pública y obtiene otros 6.000 euros que se imputan en renta por sus alquileres, realmente para Hacienda, como digo, ya parte de ganar 30.000 euros. Y aquí te dejo la escala de los 16 escalones que van del 18,5 al 54% para Ramón, que reside en la Comunidad Valenciana. Vemos que hasta 12.000 euros se tributan al 18,5%, pero a medida que se eleva la base imponible, es decir, se elevan los ingresos, nos vamos a un tramo que puede llegar hasta el 54%. Así que sabemos que si Ramón va a cobrar unos 30.000 euros entre la pensión pública y los alquileres, si además de esos 30.000 euros Ramón saca 10.000 euros de su plan de pensiones,
tenemos que tener en cuenta que esos 10.000 euros van a encajar de la siguiente forma. Los primeros 2.000 euros irán en el tramo del 30% de escala de gravamen, los siguientes 3.200 euros irán al 32,5% y los últimos 4.800 euros, para completar los 10.000, irán al 36%. Por tanto, de los primeros 2.000 pagará 600 euros de impuestos, de los siguientes 3.200 pagará 1.040 euros de impuesto y de los 4.800 finales pagará 1.728 euros de impuestos. Es decir, que de los 10.000 euros que saca Ramón de su plan de pensiones le llegan netos a su bolsillo 6.632, o lo que es lo mismo, por cada 100 euros que saca de su plan de pensiones le llegan 66. Ahora bien, no todo el saldo de que disponemos se trata exactamente igual de cara a Hacienda, y ahora viene uno de los trucos más importantes para aminorar la factura fiscal. Lo que aportaste hace muchos años, concretamente antes del 2007, tiene un tratamiento fiscal distinto, porque esas aportaciones anteriores al 2007, incluida su revalorización, tienen una reducción en renta del 40%. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si cogemos y suponemos que Ramón saca sus 200.000 euros del plan de pensiones, de los cuales recordemos que 100.000 eran aportados antes del 2007 y los otros 100.000 después del 2007, significa que solamente pagará impuestos sobre 160.000 euros, puesto que en el tramo o en el rescate del capital aportado antes del 2007 hay 40.000 que están exentos. Pero, ojo, porque hay condiciones. Esa parte anterior al 2007, hay que cobrarla de una única vez y dentro de un plazo concreto que ahora veremos. Fíjate la trampa que tiene esta regla. Como solo se puede usar una única vez, por plan y por jubilación, si se usa bien, Ramón debería sacar todo lo que tiene anterior al 2007, es decir, los 100.000 euros anteriores al 2007. Por tanto, en esa única retirada habrían 40.000 euros que estarían exentos. Sin embargo, si Ramón no tiene claro cuánto de su dinero estaba aportado antes del 2007 o simplemente saca 10.000 euros porque no contempla este tipo de truco, entre comillas, truco fiscal, esos 10.000 euros harán que tenga una exención solo sobre 4.000 y pierde el resto de bonificación o de beneficio fiscal para siempre. Por tanto, a Ramón esa equivocación le puede llegar a costar hasta 5.544 euros de impuestos de más. Y como decía, hay ciertos condicionantes para poder acogerse a este beneficio fiscal, y uno de los condicionantes es que hay una ventana concreta de años y luego se cierra una ventana concreta de tiempo para poder ejecutar este rescate parcial de aquel dinero aportado antes del 2007, porque luego ya no se puede utilizar. Lo voy a explicar de forma conceptual y luego pondré un ejemplo. Supongamos que en el año 1 Ramón se jubila. Bueno, pues durante el año 2 y durante el año 3 sigue abierta esa ventana de oportunidad. A partir del año 3, es decir, en el año 4 en adelante, ya no será posible. Y lo importante de todo esto, y lo que tienes que tener en cuenta, es que nadie te va a avisar. Es decir, los bancos normalmente no llaman a sus clientes para decirles: oye, por cierto, recuerda que se te va a cerrar esta ventana para poder tener este beneficio fiscal, por tanto vamos a hacer ese rescate anterior al 2007. Solamente vas a tener un aviso si tienes un asesor financiero o un asesor fiscal que esté encima de ti, que conozca tus circunstancias y que entienda realmente todo tu contexto. Y una duda que sale muy recurrentemente es: ¿cuándo empieza a contar esa ventana de oportunidad con ese beneficio fiscal? Bien, la realidad es que se cuenta por años de calendario y no por meses de tu fecha. Lo explico con un ejemplo. Supongamos que Ramón se jubila en enero del 2027. Por tanto, Ramón tiene hasta el 31 de diciembre del 2029, es decir, 36 meses de margen para poder acogerse a esta reducción. Sin embargo, su compañero Luis, que se jubila en diciembre del 2027, también tiene la misma fecha límite, 31 de diciembre del 2029. Por tanto, Luis, en lugar de tener 36 meses de margen para hacer este rescate, tendrá solamente 25 meses de margen. Es decir, los dos
tienen exactamente la misma fecha límite porque los dos se jubilaron en el mismo año, en 2027, uno en enero y Luis en diciembre. Y una cosa súper importante que muy poca gente vigila o entiende. El año que te jubilas es el peor año posible para sacar el dinero, porque en el año que uno se jubila, supongamos en el caso de Ramón que se jubila en enero del 2027, hay que tener en cuenta que Ramón va a percibir igualmente en enero nóminas, quizá un finiquito, vacaciones y también va a empezar a percibir la pensión pública en ese mismo ejercicio fiscal. Por tanto, si en ese año rescata el plan de pensiones y su salario es alto, que es lo más habitual respecto a su pensión, la carga fiscal que va a tener ese rescate va a ser muy superior a si, por ejemplo, pospone ese rescate al año siguiente, donde únicamente estará cobrando su pensión aparte de los alquileres y, por tanto, tendrá una base imponible menor, es decir, tendrá menos ingresos y por tanto ese rescate del plan de pensiones será más eficiente hacerlo el año siguiente después de jubilarse. Y ahora vamos a ver qué pasa si Ramón rescata esos 200.000 euros del plan de pensiones en 3 momentos distintos. El primer momento sería sacarlo en 2027, el año que se jubila. Eso significaría que le entrarían a su bolsillo 121.555 euros. Luego está la siguiente opción, que es rescatarlo al año siguiente de jubilarse, en 2028, con lo cual le llegarían 124.012 euros. Y luego está el caso de postergar el rescate y sacar esos 200.000 euros, por ejemplo, en el año 33, una vez se ha cerrado esa ventana de oportunidad para la reducción en el rescate, la reducción fiscal. En ese caso le entraría a su bolsillo 103.312 euros. Aquí la ventana ya se cerró, por tanto, fíjate que esperar un año más, hablamos de que hay una diferencia entre el menor y el peor caso de 20.700 euros de impuestos. Por tanto, es clave el timing, es clave el momento en el cual se toman las decisiones cuando una persona va a entrar en la etapa de la jubilación. Así que llegados a este punto, lo más importante es entender de dónde salen todas las decisiones, cuál es la secuencia de preguntas o reflexiones que me debo hacer para optimizar el rescate del plan de pensiones. La primera pregunta es: ¿cuándo empiezo a rescatarlo? ¿En el mismo año que me jubilo, en el siguiente o más adelante? No siempre hay que priorizar el beneficio fiscal. Hay casos en los cuales hay gente que renuncia a un beneficio fiscal porque tiene una estrategia patrimonial que le permite optimizar el patrimonio por otro lado o por otra vía. La siguiente pregunta es: ¿cuánto saco cada año? Si lo saco de una vez, si lo saco poco a poco, ¿cuánto saco cada mes y por qué y en qué plazo? Y la tercera pregunta es: ¿qué hago con la parte antigua? Si la cobro aparte o si la dejo mezclada y la voy sacando diluidamente con el resto del dinero. Son 3 palancas que tú voluntariamente puedes decidir mover de una forma u otra y esto va a tener una repercusión en tu patrimonio, en tu fiscalidad e incluso en la herencia que puedas dejar a tus hijos. Antes decía que no siempre se debe sacar un plan de pensiones por norma. Hay gente que tiene muchísimo patrimonio financiero o inmobiliario acumulado más allá de un plan de pensiones y realmente hay veces que se decide dejar un plan de pensiones sin rescatar porque se decide dejar, por ejemplo, en herencia. Por tanto, una forma de hacer esto es no tocarlo, dejarlo invertido, que siga creciendo y simplemente que vaya capitalizando porque es una partida que realmente no va a necesitar porque tiene otras partidas donde el rescate es menos gravoso a nivel fiscal y realmente no necesita pagar impuestos de más y tiene de dónde tirar para coger dinero sin tanto impacto. Ahora bien, quien hereda ese plan de pensiones en caso de un fallecimiento lo hereda con los impuestos dentro. Así que vamos a ver cómo funciona eso. Una pregunta muy recurrente: ¿el plan de pensiones cómo se trata a nivel de herencia? Bueno, pues se hereda, pero no se reparte como el resto de tu herencia. Manda el beneficiario que designaste, que es el nombre que pusiste al contratar el plan de pensiones y que muy probablemente ese papel donde pusiste ese nombre quizá no lo tengas a mano o lo hayas perdido. Así que si es el caso, ves a tu entidad y recupéralo porque es importante saber quién es el beneficiario del plan de pensiones, puesto que si no pusiste ninguno o dejaste herederos legítimos, entonces ese plan de pensiones sí que se incorpora dentro de la herencia como una parte de el patrimonio más. Oye, ¿y si heredo un plan de pensiones o si mi hijo hereda un plan de pensiones,
¿Cómo funciona la tributación? Bueno, pues al heredarlo en sí no se paga nada, simplemente ese dinero no se suma al resto de la herencia. Luego, mientras no lo cobre, mientras no lo rescate, es decir, puede dejarlo dentro, invertido y que siga capitalizando, es decir, puede esperar, no va a tributar. Y luego, ¿qué pasará el día que sí que decida cobrarlo o rescatarlo? Ese heredero, cuando coja el plan de pensiones de su padre y decida pasarlo a su cuenta corriente o rescatarlo, entonces sí, ahí contará o se sumará a la nómina o a la pensión suya. Por tanto, al igual que en el caso de Ramón, cuando hacíamos el escenario de rescatarlo y que veíamos que se sumaba a su pensión y a sus alquileres, será exactamente el mismo tratamiento fiscal para el heredero o el beneficiario del plan de pensiones. Es decir, ese importe que se rescate del plan de pensiones se sumará a la base imponible general y tributará por rendimientos del trabajo en la escala que ya hemos visto y que depende de la comunidad autónoma donde esa persona resida. Es decir, el impuesto no desaparece y simplemente se queda esperando a quien lo vaya a cobrar, y esa persona que lo cobre, sea el titular original o el heredero futuro, será el que tributará en su renta. Y ahora vamos a la parte más práctica. Lo primero que tienes que hacer es ir a las entidades donde tienes planes de pensiones, que pueden ser básicamente aseguradoras o bancos, y pedirles que te den toda la documentación para entender, por una parte, quién sale como beneficiario en cada uno de tus planes de pensiones, o si sale de los legítimos, con lo cual se trataría como el resto de herencia. Y punto número 2, pide un desglose de tu saldo por fechas de aportación. Es decir, necesitas entender cuánto del dinero que tienes en tu plan de pensiones se aportó antes del 2007 y qué parte se aportó después del 2007. Con esa cantidad y con esa información podrás saber la fecha exacta en la que se cierra tu ventana de oportunidad para tener esa reducción fiscal. Sin estos dos datos que acabo de explicar, cualquier cálculo que hagas sobre tu plan de pensiones y su rescate es un cálculo totalmente hecho a ciegas. Y si quieres que yo personalmente te ayude en tu caso particular y analice tu situación para asegurarte y para que estés tranquilo de que no estás cometiendo ningún error tanto a nivel financiero como a nivel fiscal, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace donde si clicas te va a llevar a un WhatsApp directo a mi teléfono móvil. Me cuentas ahí en 4 líneas qué te pasa, de ahí, si veo que procede, nos emplazamos a una videollamada de 20-30 minutos donde yo analizaré tu caso de forma totalmente personalizada y te diré si soy la persona que te pueda ayudar. Si no soy la persona adecuada, te lo diré y te indicaré los pasos que yo daría en tu situación, y si sí que veo que hay encaje, te haré una propuesta para mejorar tu situación financiera. Espero que haya sido útil, nos vemos en la próxima.